Buenos días. Estos son días de grandes logros, pero también de enormes desafíos. Con la representación del Shin Bet y de las fuerzas FDI, logramos devolver a Israel a 2 de nuestros caídos para traerlos al entierro en Israel. Hablamos de Eden Stevie e Ilan Weiss, que en paz descansen. 2 héroes. Ambos actuaron intentando rescatar y salvar. Stevie estaba en Genova y actuó. Él podría haberse rescatado a sí mismo, pero fue y rescató, volvió, rescató, hasta que fue herido gravemente en la espalda. Ilan Weiss, de 56 años, salió de su casa en la mañana de aquel ataque terrible. Era miembro del Sachi, el equipo de defensa. Corrió hacia la zona en peligro, intentó conseguir armas y, por supuesto, allí fue asesinado. Sus cuerpos fueron secuestrados a Gaza y nosotros actuamos en una operación, en un esfuerzo de meses para traerlos y lo logramos, por supuesto. Ayer hablé con sus familias. Les transmití nuestras condolencias en nombre de todo el gobierno de Israel, de los ciudadanos de Israel. Este hallazgo expresa nuestro compromiso de devolver a todos nuestros secuestrados. Y les recuerdo que hasta hoy hemos traído de regreso a 207, de los cuales 148 son secuestrados vivos, y traeremos a todos, tanto a los vivos como a los caídos. El gabinete decidió el tema, la derrota de Hamás y la liberación de todos nuestros secuestrados. Es un gran esfuerzo y las FDI ya comenzaron a llevar a cabo esta decisión. Quiero expresar mi aprecio a los soldados de reserva y de servicio regular que se están preparando para la misión de liberación y de victoria. En esta misión hubo otro socio, el Shin Bet y las FDI. Atacaron al vocero de Hamás, el vocero de esa organización asesina y malvada, Abu Obeida. Ahora no sabemos el resultado final. Espero que ya no pueda hablar más. Pero noto que no hay nadie que hable sobre esta cuestión del lado de Hamás. Con el paso de las horas y los días, seguramente ellos dirán lo que tengan que decir. Desde hace tiempo les prometo a ustedes y también a los ciudadanos de Israel que los hutíes pagarán un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel. El jueves pasado, ordené a las FDI atacar a su gobierno terrorista en Sana. La Fuerza Aérea atacó una reunión de altos dirigentes del régimen terrorista en Sana. En ese momento, ellos estaban viendo un discurso del líder de los hutíes, Abdul Malik al-Houthi. Y al-Houthi suele prometer en cada discurso que va a golpear a Israel, que va a destruir a Israel. Ellos han grabado eso en su bandera, pues esa promesa no se cumplirá. Pero nuestra promesa de golpear al régimen terrorista con más fuerza sí se está cumpliendo. ¿Y de qué manera se está cumpliendo? Con un golpe letal que eliminó a la mayor parte del gobierno de los hutíes y a otros altos mandos del nivel militar. Y les recuerdo también que toda una coalición de países del mundo actuó contra ellos. Pero nosotros estamos haciendo lo que nadie hizo antes que nosotros. Y esto es solo el comienzo del golpe contra los altos mandos del Saná. Vamos a llegar a todos. Les recuerdo otra cosa, y con esto termino. Hace apenas 2 meses, golpeamos la cabeza de la serpiente y realizamos una operación que quedará registrada por generaciones, eliminando una amenaza existencial sobre nosotros. Nuevamente de una manera que ningún país hizo antes que nosotros. Desde entonces, estamos golpeando los restos del eje de manera sistemática, día tras día, frente tras frente. Juntos seguiremos actuando en todos los frentes y con la ayuda de Dios, juntos seguiremos venciendo. El discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu del 31 de agosto de 2025 no es uno más dentro de la rutina gubernamental. Es un mensaje cargado de simbolismo y advertencias que merece un análisis más profundo. En primer lugar, Netanyahu volvió a poner en el centro del escenario a los secuestrados y a los caídos. El rescate de los cuerpos de Eden Stevie e Ilan Weiss no es solamente un gesto humanitario hacia sus familiares, es también una declaración política y militar. Israel busca mostrar que no deja a nadie atrás, que el Estado se compromete tanto con los vivos como con los muertos y que su lucha no se mide solo en victorias estratégicas, sino en dignidad nacional.
Este énfasis en los secuestrados es una manera de reforzar la cohesión interna en medio de la guerra prolongada. En segundo lugar, la mención a la ofensiva contra Abu Obeida, vocero de Hamás, abre un capítulo significativo. El vocero no es solo un portavoz, es una figura simbólica dentro de la narrativa de Hamás. Intentar silenciarlo, o al menos neutralizar su influencia, es también un golpe a la moral de la organización. Netanyahu lo dejó claro. Espera que esa voz ya no pueda seguir difundiendo mensajes de odio. Esto podría indicar que Israel está pasando de operaciones tácticas a una guerra comunicacional, atacando no solo objetivos militares, sino también símbolos y líderes visibles. El tercer punto clave es el mensaje hacia los hutíes en Yemen. Netanyahu habló de un golpe letal que eliminó a la buena parte del liderazgo terrorista en Sanaa. Más allá de la literalidad, aquí se envía un mensaje global. Israel no está dispuesto a tolerar ataques a su territorio desde frentes lejanos, y lo más revelante, lo hace de manera independiente sin esperar a que la coalición internacional actúe primero. Esto muestra un Israel cada vez más determinado a liderar su propia seguridad regional, aun cuando haya aliados actuando en paralelo. Finalmente, Netanyahu recordó la operación de hace 2 meses que llamó golpear la cabeza de la serpiente. Con esa metáfora, insiste en que Israel logró desarticular una amenaza existencial. Y, según sus palabras, lo que viene ahora es un proceso sistemático de seguir debilitando al eje enemigo, día tras día, frente tras frente. Este cierre es muy significativo porque combina 2 elementos: la confianza en la victoria militar y la apelación a la ayuda de Dios. En otras palabras, mezcla la seguridad en la estrategia de las fuerzas de defensa de Israel con la fe que sostiene a gran parte de la sociedad israelí en tiempos de crisis. En conclusión, este discurso fue tanto una parte de guerra como un mensaje de esperanza. Netanyahu busca transmitir a su pueblo que Israel no solo está resistiendo, sino tomando la iniciativa, rescatando a sus héroes, golpeando a sus enemigos y prometiendo que la victoria está cerca. Ahora, la gran pregunta es si estas operaciones y advertencias se traducirán en una verdadera disuasión a largo plazo o si, por el contrario, abrirán nuevos capítulos de confrontación en un Medio Oriente que sigue siendo impredecible. Lo que sí está claro es que, para Israel, este apenas es el comienzo, no una frase retórica. Es un aviso de que las próximas semanas estarán marcadas por decisiones militares de gran alcance que podrían definir no solo el destino de Hamás y de los hutíes, sino la seguridad de Israel en toda la región. Just Productions. Brillando en la red.